Salud en directo América de France 24 y me acompaña esta nueva semana de programa, como siempre, Mar Romero Sala, la encargada de esta sección de salud. Mar, ¿usted se imagina que aquí en Colombia ya nos quiten el tapabocas, o sea, por siempre? Pues la verdad es que no, es tan simbólico de la pandemia que cuesta hacerse la idea de una vida sin el tapabocas, ¿no? Ojalá que sea pronto, sobre todo en espacios cerrados, a lo mejor, Mar. Le digo esto porque muchos países están decidiendo eliminar el tapaboca obligatorio. ¿Y por qué lo están haciendo? Bueno, pues como bien decías, a medida que avanza la pandemia hay muchos países que están levantando estas restricciones, primero en interiores, luego en exteriores. Por ejemplo, en Francia ya se eliminó la obligatoriedad en ambos espacios, igual que en España a partir del próximo miércoles. En Brasil es la misma situación y, por ejemplo, en Colombia pues todavía se tiene que usar en espacios interiores. En general son países y gobiernos de países donde la incidencia del COVID realmente ha bajado, hay una baja transmisión del virus y, por lo tanto, se decide pues tomar esta decisión también en muchos lugares de Europa de cara al verano que está llegando, ¿no? La primavera que se está viviendo. Ahora, esas decisiones provocan reacciones muy distintas, desde alegría hasta preocupaciones. Escuchemos lo que decían en Francia al respecto. Podemos respirar, es verdaderamente un gran placer. Nos encontramos de nuevo como antes y podemos intercambiar más allá de la mirada. Podemos ver las sonrisas. Parce que je suis comorbide. Voilà, tout simplement. Donc, tengo una comorbilidad, tengo más de 60 años. puis j'ai plus de 60 ans, etc. Même si je suis bien vacciné. Mais bon, Aunque esté vacunado, eso no me impide intentar protegerme a mí y a los otros. à me protéger et à protéger, si ce n'est les autres. Mar, pero ¿cómo decidir esto? Si seguir llevando el tapabocas o no. Pues primero vamos a repasar cómo es que se contagia el COVID para entender también qué efectos tienen los tapabocas al respecto, ¿no? Recordemos que este virus se puede transmitir tanto a través de gotículas, que son como pequeñas gotas de saliva que pues expulsamos al hablar, al cantar, al gritar, al correr, ¿no? Y luego también como aerosoles, que en verdad es la vía principal de contagio. Nos lo podemos imaginar como si fuera el humo del tabaco, que en exteriores se dispersa, mientras que en interiores, si lo ventilamos, se puede concentrar y a medida que estamos expuestos a ese humo, ¿no? En este caso estos aerosoles contagiados, pues nos podemos exponer cada vez más al riesgo también de contagiarnos. Es precisamente por eso que primero se suele levantar las mascarillas, la obligatoriedad, de mascarillas en el exterior y luego en los interiores, que es donde hay más reticencia, y por eso es que la ventilación es un elemento clave. Y también, pues hablando de la situación, como decías, epidemiológica de los países, ¿no? En un momento de alta transmisibilidad sería bastante irresponsable levantar los tapabocas, claro, mientras que en momentos de baja transmisibilidad pues es un poquito más tranquilo. ¿Realmente ha sido eficaz el uso de tapabocas, Mar, para contener y prevenir esta pandemia? Claro, pues es una pregunta clave para tomar este tipo de decisiones, no saber si nos ha funcionado o no nos ha funcionado, porque al final esta decisión es, por un lado, individual, ¿no? Como de saber pues exponerse a qué riesgos, ¿no? Que estamos dispuestos, y por otro lado también es una decisión conjunta, social, porque nuestras decisiones individuales van a tener consecuencias sobre los demás. Empezando por esta parte social, los datos agregados de varios estudios publicados en la revista científica BMJ vieron que realmente al inicio de la pandemia, sobre todo las mascarillas ayudaron a reducir, como ven, en más de un 45% la mortalidad en más de 200 países donde se recogieron estos datos, y también se redujo aproximadamente un 22% la transmisión del virus. Aunque es difícil saber exactamente, ¿no? cómo ha funcionado, sabemos que efectivamente sí han tenido unas consecuencias positivas en ayudarnos al inicio de la pandemia. Pero precisamente por eso es importante recordar que son datos previos a las vacunas y a las oleadas por infecciones también, que hacen que esto pueda ser un poco distinto en el momento actual. Pero pues es importante tener en cuenta que son efectivos y que juegan un papel muy relevante en evitar pues rebajar la emergencia sanitaria, la sobrecarga de los hospitales. Así es, Mar. Seguimos hablando de los tapabocas y la efectividad de ellos. Digamos, unos mejores que otros, el N95 famoso, los de tela. O sea, ¿qué pasa con esto, la efectividad de los tapabocas? Pues es que la verdad son todos distintos y tienen consecuencias también distintas. Los datos publicados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la verdad muestran, y aquí en este caso graficados por el diario del País, muestran cuánto tiempo una persona necesita para contagiarse en un espacio cerrado y sin ventilarse según el tipo de mascarilla que lleve. ¿Qué vemos? Que las mascarillas esas de tela, por ejemplo, aumentan algo la protección, pero no mucho. La quirúrgica, si las dos lo llevan, puede protegerte hasta 1 hora, y la máxima protección es la N95,
porque protege pues, de todo tipo de partículas. Importante también decir que las N95 son las que más te protegen a ti mismo. Si el miedo es tú contagiarte, es importante llevar, por ejemplo, ese tipo de mascarilla y no una quirúrgica. Para finalizar, motivos que se tienen en cuenta entonces desde los gobiernos para poner o quitar los tapabocas. El epidemiológico, para empezar, ¿no? La transmisión, la incidencia del virus en ese momento, tener en cuenta que si eso puede aumentar, pues podríamos volver a ver obligatoriedad de las mascarillas, pero también ¿no? un motivo político, ¿no? Al final, como decíamos, la mascarilla ha sido un símbolo de la pandemia, dejar de llevarla parece un símbolo de que se termina la pandemia, cuando pues la verdad es que todavía estamos lejos de eso, y pues desde aquí la recomendación de ir con mucho cuidado con eso, también desde los gobiernos, porque es un tema muy emocional, ¿no? Los que tienen prisa por dejar atrás la pandemia tienen prisa por levantarse los tapabocas, los que en cambio pues les angustia eso, se angustian también cuando el resto de personas no lo llevan y ellos son los únicos en llevarlo. Entonces pues es un problema social. Una persona con una mascarilla en una habitación de 20 no sirve para nada, y socialmente es como lo tenemos que resolver. Yo creo que soy uno de esos de los primeros grupos que está deprisa porque lo quiten. Pues lo entendemos, son 2 años, más de 2 años, Raúl. Pero bueno, hay que hacerle caso igual a las autoridades y cuando se quiten interiores, pues ya quitarnos el tapabocas. Mar, muchísimas gracias. Nos vemos mañana con más salud. Pasamos a saludar precisamente para hablar de la pandemia nuestro segundo invitado del día.